Bueno, mi gente, y si esto por la tarde es espectacular y la vista es increíble, por la noche está a otro nivel. ¿Qué más pues mi gente? Y regresamos a la ciudad de la eterna primavera, Medellín, Colombia. Y hoy los saludamos desde aquí, desde un gastrobar que tiene un helipuerto y se llama Hangar M45. Y no solamente un helipuerto, también tiene una avioneta aquí arriba. Y de verdad que tiene una vista 360 grados a toda la ciudad y queda aquí en el barrio Manrique La 45. Y no se despeguen que les vamos a mostrar toda nuestra experiencia gastronómica y de verdad que desde que entramos esto está a otro nivel. Así que pendiente. Bueno, y acabamos de llegar de San Andrés, que próximamente les vamos a compartir todos los videos de todas nuestras experiencias por allá. Pero vamos a estar aquí en Medellín, Colombia, 2 semanas. Y al igual también les vamos a compartir toda nuestra experiencia, muchas recomendaciones, tips, consejos. Realmente no es la primera vez que venimos a Medellín. ¿Cuántas veces tú has venido ya a Medellín? Yo he venido a Medellín ya... ¿Eres con esta? 3. 3 veces o 4. Bueno, mi gente, y a lo que vinimos. Ya nos trajeron la entrada, se queden unas entradas súper típicas, cocina de autor aquí. Y además de eso, nos tocó una mesa con unas vistas también espectaculares a una parte de Medellín. Y literal, estamos como si tuviéramos una cabina de un avión. Y se queden hasta la parte de arriba y todo. Yo por aquí me ordené ceviche de chicharrón, vamos a ver qué tal. Y Mateo se ordenó los taquitos de costilla. Mi gente, dice, así está la entrada. No me quiero imaginar los platos fuertes. Un ceviche de chicharrón, nunca lo había probado. Es algo bien paisa. Toda esa calle que se logra apreciar aquí es la famosa Manrique La 45. Este es un barrio aquí de Medellín. Esta calle es la 45 y se ha vuelto muy popular para lugares como estos también, al igual que muchos bares. Prácticamente es de rumba, de farra, como le dicen aquí. Es bien chévere venir a este lugar también cuando visiten Medellín. Bueno, si están en Poblado y quieren arrancar para acá desde que te deje la avioneta, debes de coger un taxi o un Uber que aproximadamente te puede cobrar entre los 30 y los 35 mil pesos colombianos. Bueno, ya vamos de camino al helipuerto. Vamos a ver qué tal eso por allá arriba. A ver qué podemos apreciar. Se dice que se ve todo Medellín. Y en ese momento nos encontramos aquí en el helipuerto de Hangar M45 con una vista espectacular de 360 grados a toda la ciudad de Medellín. Definitivamente se ve espectacular todo Medellín de aquí. Hay una catedral hermosa también que se ve. Bueno, y no solamente esto es un helipuerto para venir a tomarte fotos, sino que también es un helipuerto que está listo para usar. Y de hecho nos acaban de comentar que van a ofrecer tours panorámicos por toda la ciudad que salen desde aquí, desde este helipuerto.
nos llegaron los cócteles. Yo por aquí me pedí el Singapur. Es algo muy especial para nosotros dos. Ya van a ver por qué. Y Génesis. El de Puerto Rico. Ay, ¿qué tal? Singapur es de ginebra, Jägermeister, licor de naranja asada, granadina M45 de frutos del bosque, mix de piña y limón. Tenemos solamente salsa de 8 de whisky, ¿sí? Viene acompañado de chip de yuca y ensalada de la casa, ¿sí? Lo que vemos encima del solomito se llama puerro y en esta oportunidad viene frito. Y en este momento yo voy a proceder a hacer un ahumado, ¿sí? Yo voy a incendiar el puerro frito. Una vez esté totalmente encendido lo vamos a ahogar con salsa de 8 de whisky que tenemos por aquí, ¿sí? Vale. Me colabora con la salsa, por favor. Con la salsa, dale, va. La toma y yo procedo a hacer el ahumado, ¿sí? Me avisas cuando. Ya lo podemos apagar. Esto con la finalidad de brindarle tonalidades ahumadas y que el sabor del puerro, que ese sabor ahumado que suelta, se haga parte de toda esa combinación de sabores, ¿sí? Yo aprovecho para agua para que la disfruten. Muchas gracias, brutal. Bueno, y por ese lado tengo yo el solomito en salsa de uchua. La uchua, para los que no conocen la uchua, es un fruto de acá que se da también, es golden berry en inglés. Y yo por aquí tengo la carbonara. Así que vamos a ver porque tiene cositas diferentes a la carbonara tradicional que venden por ahí. Suavecito, súper suavecito. Y dulce con la uchuva, un poquito ácido también. Y este restaurante, de verdad que es espectacular. Desde el inicio, los detalles, las sillas del avión, las puertas, las ventanas, esas sillas que ven por allá, por todos lados, que son literal como un avión antiguo. De verdad que está espectacular. Y otra de las cosas que me encantó de aquí es que la cocina es abierta, así que puedes apreciar lo que están cocinando. Que en algunos restaurantes, o en muchos restaurantes, la cocina es cerrada y no se ve donde están cocinando. Así que un punto a su favor. No, es que estas vistas de verdad que Espectacular. son espectaculares desde aquí, desde Manrique, desde el barrio Manrique y desde esta azotea también. Vamos ahora a conocer la avioneta por dentro. Así que es. vengan. Y nos vamos en la avioneta. Nos fuimos, ¿no? Bueno, mi amor, ¿tú eres copiloto o piloto? ¿Me das a mí? Tú sabes que yo siempre piloteo, pero el tema de aviones... Ahora me toca a mí. Dale. Y aquí estamos donde nos gusta estar para conocer nuevos destinos. ¿Y esta avioneta qué, mi amor? Bueno, esa avioneta nos cuenta el mesero que nos está atendiendo que de hecho todo el personal es increíblemente súper amable. Es otro punto positivo para este gastrobar. Nos cuenta él que esta avioneta es como una especie de tributo a Carlos Gardel, que él lastimosamente falleció en un accidente aéreo aquí en la ciudad de Medellín. Para los que no conocen a Carlos Gardel, era un cantante de tango que dejó un legado grandísimo en la música. Y vamos a ver qué otras experiencias más nos llevamos de este espectacular gastrobar. De verdad que nos tiene súper impresionados todo desde los detalles. El más mínimo detalle, la experiencia cuando te traen el plato, las bebidas, las entradas, la decoración, la cocina abierta. Todo está a otro nivel. De verdad que pensaron en todos y cada uno de los detalles, y como dice Génesis, es toda una experiencia. Y de hecho muchas experiencias se centran tanto en la experiencia que se olvidan de lo importante que es la comida, pero aquí la comida, mejor dicho, dejamos esos platos súper limpios. Al lavaplatos no le va a tocar lavarlos porque quedaron, mejor dicho, impecables. Todo estaba súper rico, nos lo comimos todito. Sí, y ya vamos por el postre. Vamos a ver qué tal ese postre que es exótico. Así es.
gustó? Me gustó, pero sabe raro. Bueno, esto es un cheesecake de amarena, que es una cereza del Brasil en queso ricota. Y si te está gustando este video, te invitamos a darle like para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar Medellín, Colombia, y estén buscando cosas por hacer, quizá tu amigo, tu pareja, para que compartas este video y le des like. Y cabe notar que Hangar M45 no nos está patrocinando, no nos está dando nada de cortesía, nosotros estamos pagando toda nuestra cuenta completa, así que es un review desde nuestra experiencia sobre lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y mantente pegado al video porque ya mismito te vamos a decir cuál fue nuestro plato favorito y también te vamos a contar cuánto nos costó toda nuestra experiencia en Hangar M45. Bueno, mi gente, y si esto por la tarde es espectacular y la vista es increíble, por la noche está a otro nivel. Se ve la ciudad hermosa, bellísima. De verdad que encantados, encantados. Y por aquí nos cuentan que el helipuerto y los tours en helicóptero los van a abrir a partir de agosto del 2022. Eso quiere decir que si estás viendo este video después de agosto del 2022, como para Feria de Flores del 2022, pues quizá puedas tomar el tour en helicóptero desde aquí de Hangar M45 en el barrio Manrique. Y si gustas visitar este en Gastrobar, que esperamos que sí, porque la experiencia está a otro nivel, te recomendamos que reserves con tiempo, ya que esto suele estar súper lleno y más en fines de semana. Así que reserva para que no te quedes sin tu espacio. Te vamos a dejar en la descripción los detalles para que puedas reservar este espectacular lugar. Y todos los platos y precios de las comidas, de las bebidas, los puedes encontrar en el menú, que lo encuentras en el Instagram. Es súper fácil de buscar, está bien sectorizado, bien categorizado, así que no tienes pierde. La reserva no tiene ningún costo. ¿Y cuál fue nuestro plato favorito? Bueno, ¿cuál fue el tuyo? ¿Qué fue tu comida favorita de este restaurante? Aquí un secreto, pero mi comida favorita fue tu plato principal. El solomito en salsa de uchuvas, y más el show de prenderlo en fuego y uno lo apaga con la misma salsa de uchuva. De verdad que estuvo bien bueno. ¿Y el tuyo? Bueno, a mí está difícil porque a mí me gustan mucho los taquitos, y más cuando son con tortilla de maíz auténtica hecha a mano, que estos fueron. Sin embargo, algo muy diferente que yo no me había probado era el ceviche de chicharrón. A mí, yo le doy todos los puntos hoy a ese ceviche de chicharrón. Sin embargo, mi plato estaba muy bueno, y el cóctel Singapur se lo recomiendo, que estaba delicioso. A mí me encantó también, así que no sé, o sea, está entre el ceviche y el cóctel de mi comida o bebida favorita. Súper rico todo, de verdad que no importa lo que pidamos, todo nos supo súper rico, con excepción del postre, que no fue nuestro favorito, pero quizás a ti te encanta. Y te damos las gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras travesías en Medellín. Próximamente le mostramos la de San Andrés y otros países más. ¿Y cómo es mi hermano? Y nos vemos en algún destino del mundo.